Bueno, ahora vamos a tejer la espalda. Vamos a comenzar con nuestro proyecto. Con muestra en mano vamos a medir y vamos a calcular cuántas hileras tenemos en 10 centímetros. En esta muestra que tengo yo, tengo 13 hileras en 10 centímetros. Con esto yo ya sé cómo voy a empezar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer la espalda. Para hacer la espalda vamos a hacer un rectángulo, que lo único que va a variar con diferencia a la muestra es que vamos a hacer hileras recto, o sea que no va a variar, no vamos a hacer ni aumento ni disminución. Tenemos que hacer un rectángulo para la espalda. En el PDF yo te dejé al final, en la penúltima hoja, unos bocetos en blanco donde vos vas a poder pintarlos de acuerdo a los colores que vos quieras, que te gusten, para ver cuáles son las combinaciones que querés usar. Para saber, para poder tejer la espalda necesitamos tener medidas. Entonces, vamos a necesitar el contorno de busto, que se mide en la parte más prominente, o sea, lo que más mide entre busto, cintura y cadera. Vas a medir el contorno de busto, medís el contorno de cintura y medís el contorno de cadera, y de esas tres medidas vas a utilizar la más grande, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, con el contorno de busto es mi medida más grande. Entonces, voy a poner, por ejemplo, 100 centímetros. Entonces yo sé que el contorno de busto es 100 centímetros, pero la espalda es la mitad solamente, porque los frentes se tejen aparte. ¿Qué vamos a hacer? Esos 100 centímetros yo los voy a dividir entre 2. Entonces yo tengo que tejer para la espalda 50 centímetros de ancho. Entonces acá, esta medida van a ser 50 centímetros. Ahora, también tenemos que saber el largo. Entonces medimos desde el hombro, desde más o menos donde está la base del cuello, donde está el hombro, vamos a medir hacia abajo hasta el largo que nosotros queramos. Puede ser la cintura, la cadera, las rodillas, eso lo vas a manejar vos de acuerdo a tu gusto. Yo lo hice de 55 centímetros. Mi largo es de 55 centímetros. Entonces yo ahora sé que tengo que tejer un cuadrado, que es un rectángulo que sea de 50 centímetros de ancho por 55 centímetros de largo. ¿Cómo sé cuántas hileras tengo que tejer? Que acá no hace falta tanto saber cuántas hileras, sino más bien ir midiendo. Ya teniendo el centímetro en mano, como esto lo vamos a ir haciendo en forma de una punta a la otra, con el solo hecho de ir midiendo no nos hace falta hacer el cálculo. El tema de la muestra más que nada es para ver la caída que tiene, si te gusta la trama, cómo queda, si queda dura, si queda blanda. Eso es más que nada el tema de la muestra. Pero siempre el dato nos viene bien. Entonces, yo voy a hacer una regla de 3 simple para ver cuántas hileras tengo que tejer. Entonces, yo sé que en 10 centímetros tengo 13 hileras. En 50 centímetros tengo X, no sé. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 50 por 13 y divido ese resultado entre los 10 que tengo acá. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo ahora ¿qué hago? No tengo calculadora, así que lo hago de esta manera. Acá yo ya hice mi cuenta, entonces a mí me da 650. Yo sé que 50 por 13 es 650. Ahora, esto lo tengo que dividir entre 10. Divido en 10 y obviamente al 0, 0 anulo y me quedan 65. Entonces acá yo tengo que tejer 65 hileras para completar mis 50 centímetros de ancho. Lo mismo voy a hacer con los 55 centímetros. Voy a multiplicar los 55 por 13 y lo voy a dividir en 10 y me va a dar cuántas hileras voy a tener que tejer de largo. Igual como te digo, podés ir midiendo. Ahora vamos a empezar a tejer la espalda, que
al comienzo lo voy a hacer bastante más rapidito porque es algo que ya vimos en la muestra. Porque se empieza exactamente igual. Donde voy a hacer foco ahora es en la parte de formar el rectángulo. Entonces, hacemos nudito de inicio y vamos a ir tejiendo 2 cadenas y empezamos con medio punto, cadena, medio punto, una cadena, giramos el tejido y repetimos. Medio punto en el primer medio punto, cadena, un medio punto en el espacio de cadena, cadena y medio punto en el último punto. Cadena, giro el tejido y vuelvo a lo mismo. Voy tejiendo exactamente igual que lo hicimos en la muestra, por eso lo estoy haciendo rápido. Acá no hay absolutamente nada que cambie. Es hasta que tengamos el ancho, vamos a tejer exactamente igual que en la muestra. Donde cambia, como te decía, es cuando empezamos a formar el rectángulo para darle el alto, el largo. Así que, bueno, nada, esto es igual que la muestra. Así que voy a seguir tejiendo un poco más para ya mostrarte cómo vamos a hacer el tema de formar el rectángulo. Y te voy a mostrar una opción que a mí me gusta mucho para cambiar de color y después no tener que esconder hebras y que quede un cambio de color parejo. Así que bueno, sigo tejiendo esta mini chaquetita transmutar. Y cuando llegue a la parte de formar el rectángulo, vuelvo para que veas cómo se hace. Acá yo ya tengo terminado mi ancho. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi centímetro y voy a ir midiendo. Acá mide unos 11 centímetros. Voy a ir midiendo hasta tener el ancho de mi espalda. En mi caso son 50 centímetros, entonces yo voy a ir midiendo. Voy a ir contando las hileras o voy a ir midiendo hasta tener esos 50 centímetros. Como yo voy a hacer una muestra más chiquitita para que no se haga tan pesado los videos, yo con esto voy a trabajar ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a formar nuestro rectángulo. Yo ya tengo el ancho, entonces ahora tengo que darle el largo para después terminar de cerrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo mi cadenita que da altura, giro y voy a agarrar un marcador exactamente como hicimos en la muestra para marcar esta esquina, que es donde yo ya hago el corte para empezar con el largo. Marco, este punto no lo tejo y voy al espacio de cadena. Para hacer el rectángulo vamos a comenzar con disminución y terminar con aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer el aumento y terminar con disminución. La disminución siempre va a ir del mismo lado. Si empiezo con disminución, de este lado siempre, donde tengo el marcador, siempre voy a hacer disminución. Siempre. Por eso es la idea de usar el marcador para no equivocarnos, sobre todo en las primeras 2 o 3 vueltas. Después, yo sé que del lado opuesto a donde está el marcador, de este lado yo voy a ir haciendo aumentos. Entonces ya tengo mi primer disminución y sigo tejiendo normalmente. Medio punto, cadena, siempre trabajando en los espacios de cadena, envolviendo la cadena. Acá, como no vamos a hacer cuadrado ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la muestra, nada más que de un lado disminuimos y del otro lado aumentamos. Acá estoy llegando al final. Voy a tejer en el espacio de cadena, cadena y en el último medio punto tejo un medio punto. Entonces acá yo ya tengo un aumento al final y una disminución al comienzo. La cantidad de puntos que te tienen que quedar es exactamente la misma que tuviste en la hilera anterior. Yo en esta hilera tuve 29 puntos. En esta que acabo de hacer tengo 29 puntos. En la siguiente voy a tener 29 y en la siguiente 29. Siempre va a ser la misma cantidad de puntos porque estamos haciendo los aumentos y disminuciones. Entonces, en esta hilera yo tengo el marcador de este lado. Yo sé que acá tengo que disminuir y acá tengo que aumentar. Entonces, medio punto sobre el primer medio punto, cadena y empiezo a tejer normal. Medio punto en el espacio de cadenas y una cadena de separación hasta que me queden 3 puntos. Las disminuciones van a ser
siempre de la misma forma que hicimos en la muestra. Cuando quedan 3 puntos, hacemos la disminución. El último, y ahora me quedan 3 puntos y hago la disminución. En el espacio de cadenas, pincho, saco lazada, el medio punto, pincho, saco lazada y cierro las dos juntas. Ahí yo ya empecé mi rectángulo. Hago una cadena de subida, giro el tejido y comienzo disminución. Salto el primer punto, en el siguiente hago un medio punto, cadena y sigo trabajando medio punto y cadena hasta llegar al final donde voy a hacer el aumento. Si no tenés marcadores de puntos, podés usar una lanita de otro color, un ganchito, un clip de esos para papel. Cualquier cosa va a servir, para un arito, cualquier cosa sirve para que vos puedas marcar. Estoy llegando al final y hago mi aumento. De esta manera voy a seguir tejiendo. Yo voy a tejer ahora un poquito más para ya mostrarte cómo vamos a comenzar con las disminuciones. Vas a seguir de esta misma forma y ahora para saber el largo vas a medir del lado más largo. Acá tenés un lado corto y acá tenés un lado largo. Entonces vas a ir midiendo el lado largo o vas a ir contando las hileras del lado largo hasta que vos tengas la cantidad de hileras que necesitas o que mida lo que vos necesitas. En mi caso serían 55 centímetros para la pieza original. Entonces, bueno, yo sigo tejiendo hasta tener 55 centímetros de largo. Por ejemplo, en esta le voy a dar alrededor de unos 15 centímetros, entonces voy a tejer hasta 15 centímetros. Me va a medir mi rectángulo de 10 por 15. Una vez que terminamos de hacer todas las vueltas recto, que ya tenemos el ancho, que ya tenemos el largo, vamos a cerrar nuestro rectángulo. Acá yo ya tengo mi largo. Si te fijas, acá ya se empezó a formar el otro lado. Cuando vamos cerrando se va a terminar de completar este lado de largo. Y ahora vamos a ir cerrando nuestro rectángulo. Igual que lo hicimos con la muestra en la parte de formar el cuadrado, exactamente de la misma forma se va a hacer esto. Ya terminé mi rectángulo. Pueden pasar dos cosas. Primero, puede pasar que esta última vuelta que vos hagas te quede de este lado, por ejemplo, o puede ser que te quede del otro lado. De cualquiera de las dos formas vas a comenzar con disminución y terminar con disminución. No importa de cuál de los dos lados termines, porque siempre vas a empezar con disminución y terminar con disminución. Entonces, giramos el tejido y ahora comenzamos con la disminución. En este punto no tejo, voy al espacio de cadenas y hago medio punto y sigo medio punto cadena hasta llegar a los últimos 3 puntos donde voy a hacer la disminución. Acá lo podés marcar, yo ya lo voy a dejar así porque ya estoy, lo voy a marcar para mostrarte a vos nomás. Entonces acá yo tengo mi cadenita de subida, la voy a marcar para después que quede más claro el video. Bien, sigo trabajando medio punto y cadena. Como te decía, que creo que ya lo he dicho un montón de veces, el tema de los marcadores es por si lo necesitas, porque a mí al principio me costaba identificar bien las esquinas y esas cosas, pero después, a medida que lo vas trabajando, ya lo vas haciendo así sin necesidad de ayuda con los marcadores. Otra cosa que podés hacer, que yo sí he hecho, esto es hacer una pieza chiquita no hace falta, pero cuando ya tenés una pieza más grande, tener que estar contando las hileras desde el comienzo es muy aburrido, cansa, nos hace perder tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar marcadores, lanitas, lo que sea, y vas a contar, por ejemplo, 10 hileras. Yo acá tengo la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es mi hilera 10, entonces voy a marcar acá en la orilla. Lo puedes marcar en el centro también, yo lo marco acá en la orilla. Si no, buscas la hilera 10 y lo puedes marcar
en cualquier parte en el centro. Acá yo ya tengo 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir contando y cuando llegue a las 10 hileras voy a volver a colocar, por ejemplo, si yo suponiendo que tengo acá 10 hileras, voy a marcar las siguientes 10 hileras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando tenga que contar, porque me perdí, porque no sé cuántas hileras tejí o lo que sea, porque después obviamente hay que hacer lo mismo para los frentes, voy contando los marcadores. Acá tengo 10, 20, 30, 40. Entonces, así se hace más sencillo contarlas y no hace falta estar de una en una desde el comienzo, sobre todo, como te digo, cuando la pieza es grande. Bien, me quedan los últimos 3 puntos y voy a hacer una disminución exactamente igual que siempre. Una cadena, giro el tejido y ahora comienzo con disminución. Ahora esto no nos indica nada más que una esquina. Siempre para cerrar, empezamos con disminución, terminamos con disminución. Entonces hago mi primera disminución, este no lo tejo, voy al siguiente punto, cadena y sigo medio punto cadena, hasta que me queden 3 puntos para terminar y hacer mi disminución. Exactamente igual que lo hacemos en la muestra. La única diferencia es que acá formamos un rectángulo en vez de un cuadrado. Llego al final, me quedan 3 puntos y saco lazada, pincho, saco lazada y cierro todo junto. Una cadena, giro el tejido y repito lo mismo. Empiezo con disminución, sigo tejiendo normalmente. A partir de ahora, obviamente, siempre vamos a tener 2 puntos menos en cada hilera. Entonces sería, cuando empezamos, vamos haciendo 2 aumentos en cada hilera. Cuando formamos el rectángulo, tejemos recto, es decir, sin aumentos y sin disminuciones. Y después, cuando vamos a cerrar el rectángulo, comenzamos haciendo disminuciones que vamos a tener 2 puntos menos. Me quedan los últimos 3 y hago mi disminución. Acá, si te fijas, ya se va formando, ya se va cerrando acá y se va formando el rectángulo. ¿Qué hay que hacer? Seguir disminuyendo. Voy a seguir hasta terminar este rectángulo. Aquí ya me quedan 7 puntos, giro el tejido y hago exactamente lo mismo. Comienzo con disminución, 4 y hago la disminución al final, una cadena, giro el tejido, 2, hago 2 disminuciones y ahora hago la última disminución y con eso ya tengo terminada mi espalda. Mientras estaba avanzando con esto, me di cuenta de que no hice cambio de color, que tejí todo con el mismo color, pero no preocuparse porque cuando hagamos los frentes, ahí te voy a mostrar el cambio de color. Voy a dejar la espalda con un solo color y los frentes los voy a poner con otro color. Así te muestro ya cómo queda el rectángulo, ¿sí? Con esas simples indicaciones ya formamos un rectángulo y tenemos lista nuestra espalda para seguir trabajando. En el próximo video te enseño a hacer los frentes.